Muy bien. Preparados, como siempre, para tener mucha información de nuestra ciudad, temas que les interesan a los porteños. Y en este caso, hoy vamos a tocar un tema que hace bastante tiempo que está en los medios de comunicación y que tiene que ver con el zoológico de la Ciudad de Buenos Aires. Hay a nivel mundial distintas tendencias a cambiar el modelo de zoológico que tenemos aquí. Hay una ONG que se llama Cinzoo, que viene trabajando desde hace mucho tiempo en un proyecto superador, en la idea de crear un jardín ecológico en lugar del tradicional zoológico. Y hoy vamos a tener a Andrei Yerbin, que es integrante de esta ONG, para que nos... ¿Bien? Lo pronuncié bien. Tenía miedo, pero me salió bien. Para que nos cuente un poco más en profundidad de qué se trata este proyecto, que realmente es interesante para todos los porteños. Un abrazo, algo bastante importante sucedió, ¿no? Que el día 13, hace muy poquitito. Superó las expectativas. Así es, así que vamos a hablar de todo esto y también vamos a tener, a pedido de mucha gente que nos ve, el micro de Solo Dueños, el que se hizo sobre el tema de redes sociales, ¿no? Va a haber una repetición. Así es, porque estos consejos que Eduardo García nos hace llegar a través de este micro de Solo Dueños tuvo mucha aceptación y mucho interés por parte de la gente y hoy vamos a volver a repetirlos. Pero bueno, nos vamos preparando, vamos a hacer un pequeño corte y enseguida volvemos con Andrei para hablar de este proyecto para el zoológico porteño. La altura del asiento es fundamental para obtener el máximo rendimiento y comodidad. Los brazos van relajados y las manos en los frenos. Es importante que puedas no anules tus oídos con auriculares. Drogas como el alcohol y algunos medicamentos afectan tu percepción. Evítalos al conducir. Antes de subirte a tu bici, revisa los frenos en ambas ruedas, neumáticos bien inflados, timbre o bocina, portaequipaje o canasto. Y las luces. Las delanteras deben ser blancas y las traseras rojas. Reflectivos u ojos de gato. Y cuando haga falta, un buen mantenimiento. Tu bici tiene todo lo necesario para ser parte del tránsito. Nuevamente acá en Ciudad y Comunas y vamos a hablar sobre lo que dijimos en la apertura, el tema de el nuevo modelo para el zoológico porteño, un proyecto que está teniendo cada vez más fuerza y aceptación entre los vecinos de nuestra ciudad. Por eso hoy tenemos como invitado a Andrei Yerbin de la ONG Cinzoo, a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Andrei? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. No, por favor. Gracias a vos por venir. Queríamos tener un poco más detalle del proyecto de Cinzoo, que tenemos entendido que se transformó en un proyecto de ley, ¿no? Así es, sí. Yo escribí algunas pautas básicas de lo que es actualmente un proyecto de ley que se está tratando en la legislatura porteña, que se trata básicamente de reformar el zoológico en un centro de rehabilitación de fauna silvestre. Yo me volqué mucho a ese tema particularmente porque soy guardaparque de profesión, trabajo en la Reserva Natural del Pilar, que no está lejos de aquí, de la capital, y conozco por tanto temas relacionados con el tráfico ilegal de especies silvestres y la necesidad que existe de rehabilitar estos animales y la ausencia que hay tan grande, ¿no?, de centros de rehabilitación, mientras que grandes recintos, grandes espacios, grandes profesionales y grandes equipos están siendo dedicados a la atención y la exhibición de animales exóticos silvestres, ¿sí?, para atraer gente y mostrándoles fauna por ahí de otras partes del mundo, sin que se le dé prioridad nunca, ¿no?, a la fauna nativa, que está prácticamente muchas especies en la extinción, ¿no?, prácticamente en vías de extinción. Ajá. Y hace poco decíamos que el día 13 se hizo un abrazo muy importante con una concurrencia realmente interesante con respecto a la adhesión a este proyecto alrededor del zoológico, ¿no?
Así es. Se ha superado en cierta forma la expectativa. Es el tercer abrazo que hacemos con el grupo. Y fuimos aumentando en la convocatoria. Esta vez fueron entre 2.500 y 3.000 personas aproximadamente. Ya llegamos a dar vuelta a todo el zoológico, cosa que la vez pasada nos había costado un poco más el año pasado, ¿sí? La idea es presionar un poco más con estas grandes convocatorias a la decisión de la legislatura y continuar tratando el proyecto, porque actualmente estamos en la Comisión de Ambiente debatiendo, ¿no? Tratando de exponer lo mejor que tenemos del proyecto, ¿no? O sea, la idea de los derechos de los animales, la idea de la necesidad de ponerle fin a esta concesión que se dio ya a partir de los 90 y que ha hecho estragos en el Zoológico de Buenos Aires realmente. Hoy creemos que a nivel técnico no encontramos una gran oposición. De hecho, no existe un proyecto paralelo que intente otra cosa con el zoológico, además del nuestro. Hay otro diputado que presentó un proyecto de características similares, o sea, en eso coincidimos, tenemos el aval de varios frentes políticos, por suerte, y en cuanto al debate de los zoológicos, realmente venimos bastante bien. El problema es que hay bastantes problemas relacionados con gente que se beneficia, lucra con los animales desde allí adentro, desde los 90 y de antes también. Y eso es lo que hace más difícil llevar a cabo un proyecto de ese tipo, porque perderían en cierta forma su negocio, ¿no? ¿Cómo son los zoológicos en las primeras capitales del mundo? Bueno, encontramos un poco de todo, ¿no? O sea, hay quienes los ponen como ejemplo, ¿no? Hay quienes ponen como ejemplo a los zoológicos de primer mundo diciendo que se dedican a la conservación, que si bien continúan exhibiendo animales, estos están en mejores condiciones, ¿sí? Con jaulas más grandes, con mejor alimentación, ¿sí? Nosotros somos un grupo abolicionista, lo que significa que nosotros no pretendemos agrandar las jaulas de los animales, sino liberarlos dentro de lo posible. Si no es posible liberarlos, vamos a hacer todo lo posible para que estos animales no continúen exhibidos, no continúen sufriendo, porque la exhibición para el animal silvestre es también una fuente de estrés muy importante. Se ha visto muchísimo en el zoológico, donde la mayoría de los animales que viven están súper estresados, ¿no? Por eso muchas muertes en el zoológico de acá, ¿verdad? Claro, todo el tiempo es tapa de diario, ¿no? Y nosotros creemos que si realmente el gobierno porteño quiere de alguna manera darle una buena cara, mejorar la cara de la ciudad, y es un buen lugar para empezar, ¿no? También en cuanto a... Nosotros escuchamos que se habla mucho de la lucha contra la corrupción. Bueno, eso es un buen lugar por donde empezar también, ¿no? Porque está detrás de esa exhibición de animales, detrás de ese circo con animales que tienen con los lobos marinos, hay mucha corrupción, hay mucho tráfico de fauna, ¿no? Entonces nosotros no miramos a los zoológicos de primer mundo como un modelo a seguir, por un montón de razones. Una de ellas es que siguen exhibiendo animales. La segunda es que realmente para hacer conservación de la naturaleza, yo como guardaparque le puedo asegurar que las áreas protegidas, ¿sí? Los parques nacionales, las reservas, son el verdadero camino para conservar la naturaleza y no es por medio de encerrar animales, ¿sí? O sea, encerrando animales tampoco enseñamos nada bueno a la gente, ¿no? A las personas que visitan estos lugares. Por eso, básicamente, el proyecto, los principales lineamientos, ¿cuáles son? ¿Y en qué se diferencia de lo que es el modelo actual del zoológico? Bueno, por un lado, el lugar, la idea nuestra es que continúe siendo un lugar de paseo público, ¿sí? Un lugar donde la gente va a poder seguir yendo a recrearse, pero también para aprender sobre los derechos de los animales. No se van a exhibir animales, pero sí la idea es dar a conocer los proyectos de conservación y el centro de rehabilitación que vamos a tener allí adentro. El lugar en sí es muy grande, tiene como 15 hectáreas. Entonces nosotros, la idea que tenemos, hoy día muchos de los recintos que actualmente tienen el zoo están vacíos, ¿sí? En mal estado, hay mucha decadencia de la arquitectura también. Entonces la idea es mejorar, restaurar la arquitectura, que además es patrimonio de la ciudad, hacer un gran paseo público hermoso, ¿sí? Con lagunas artificiales que ya están allí, y con los stands informativos dando a conocer los proyectos de conservación, y otra parte del zoológico va a estar funcionando como un centro de rehabilitación de fauna y como un lugar donde van a estar el resto de los animales que evidentemente no vamos a poder trasladar tan fácilmente. Porque eso también es cierto, hay muchos animales que no vamos a poder trasladar. Pero aquí hay una cuestión muy importante, ¿no? Porque es lo primero con lo que nos tapamos cuando le decimos a las personas que queremos hacerlo. ¿Y qué van a hacer con los animales, ¿no? Y es lógico, ¿no? Ahora, una de las preguntas que yo me hago hoy, después de haber investigado un poco más sobre el zoo,
uno debería preguntarse qué animales. Porque muchos de los animales que están allí adentro son parte de una colección privada de un señor que es un traficante de fauna y que está trabajando con la concesión desde hace muchos, muchos años. Nadie sabe, en realidad, ni siquiera los legisladores porteños, ni siquiera Fauna Nación, saben de quién son los animales o cuál es de quién dentro del Zoo de Buenos Aires. Y tampoco sabemos a ciencia cierta si hoy día la concesión del zoológico está pagando el millón que debería estar pagando al mes a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Nadie lo sabe. Los legisladores, los diputados han hecho pedidos de informes que no hemos recibido ninguna respuesta ahora, ¿no? Estamos trabajando codo a codo con Adrián Camps. Y gracias a él hemos podido realizar todos estos informes y pedidos. No sabemos nada, o sea, realmente adentro del zoo la concesionaria hace lo que quiere y evidentemente los organismos de control no están funcionando. No están funcionando. Y además el proyecto que ustedes están apadrinando junto a Adrián Camps es un proyecto que está bastante bien estructurado, tiene diversas etapas, tiene distintas cuestiones, tanto lo arquitectónico como el tema de los animales, pero el gobierno de la ciudad no tiene ningún proyecto concreto ni integral sobre la cuestión, ¿no? No, actualmente no. Lo único que se ha presentado por medio de la Agencia de Protección de la Ciudad es un proyecto zoológico verde, cuyos lineamientos nos han dado en una reunión que tuvimos en el zoológico, pero hablaba más de la luminaria y las inversiones en cuanto a la fachada del zoológico, digamos, en gasto en mejorar, ya les digo, la iluminación y demás, que en otras cosas. Y bueno, uno de los proyectos que han estado impulsando es tratar de trasladar a Sandra y a Mara, que son dos animales muy característicos, digamos, del zoológico, ¿no? La orangután y la elefante, y no han podido hacerlo tampoco. Lo cierto es que no tienen un proyecto de ley actualmente. Y como les decía, realmente nosotros hoy no es que tengamos una competencia en cuanto a proyecto de ley. En realidad sería buenísimo que nos sentemos a hablar de esto, ¿no? Y tratemos de, todos juntos que queremos transformar el zoo, llegar a un acuerdo de cómo podría ser. Nosotros, al ser un grupo abolicionista, como les decía, hay un montón de cosas que no vamos a querer hacer, por supuesto. Ahora, nuestra idea es hacer un proyecto lo más transparente posible. No es que yo voy a ser el director de jardín ecológico. No, va a haber una comisión integrada por un montón de personas capacitadas que no las vamos a elegir nosotros. ¿Sí? Van a ser representantes de la Universidad de Buenos Aires, junto con los legisladores y los organismos de control. Estamos haciendo esto para que sea justamente lo contrario a lo que es ahora. Transparencia absoluta, ¿sí? Esa es la idea. Ustedes hablan de armar una suerte de consejo consultivo, ¿no? Con miembros del Poder Ejecutivo, de organizaciones que, digamos, especialistas en la materia y también legisladores, como para que esté, digamos, lo más colegiado posible el manejo y el control, ¿no? Claro, es bastante difícil cuando tratamos el proyecto en legislatura, ¿no? Porque tenemos que, por ejemplo, hay otro proyecto de Rossi, ¿sí? Del diputado Rossi, con el que estuvimos tratando de hacer un híbrido, por ejemplo, y bueno, justamente nosotros hay un montón de cosas en las que no queremos ceder, pero su proyecto también, o sea, es bueno, tiene muy buenas intenciones, entonces la idea es juntarnos y hacer algo en conjunto. Así que sí, la idea es que sea totalmente transparente, pero ya le digo, estamos dispuestos a sentarnos en la mesa a charlar con el gobierno de la ciudad o con la fuerza política que sea para tratar de hacer un proyecto. Mientras tanto no hubo ningún acercamiento con el gobierno de la ciudad todavía. No, mientras tanto no. Nosotros sabemos que dentro del PRO hay incluso personas que ya han dicho públicamente, de hecho, que el paradigma del zoológico no puede seguir tal cual, y es como que nos darían a entender que están dispuestos a pensar en un cambio, pero no sabemos de qué características sería, y hay mucho temor justamente para que prolarguen las concesiones, ¿no? Entonces nosotros, por medio de esta presión multitudinaria, en este caso, ¿no? Porque la última vez se remató la concesión del zoológico. Eso no puede volver a pasar. Nosotros creemos que no. Creemos, como ya les decía, que la cara de la ciudad que la da el zoológico en parte, ¿no? Muchas personas vienen de otras partes del mundo, y una de las cosas que ¿a dónde van? ¿No? Es el zoológico. Y pasa en todos lados, ¿no? Uno va a Londres y quiere conocer el zoológico de Londres, es entendible. Entonces, mejoremos la cara de la ciudad, esa es nuestra idea también. Ajá. ¿Y este proyecto demandaría una inversión muy importante? ¿Está mensurado eso o todavía no hay idea de cuánto puede salir una transformación tan grande? Bueno, en cuanto a precios, por ejemplo, puedo decirles que hoy el zoológico está cobrando una entrada de 190 pesos por persona, ¿no? Y la gente sale espantada porque realmente los animales están muy mal, están desatendidos, y los empleados están no solamente cobrando bastante mal y a veces en cuotas, sino que además a veces son despedidos injustamente, ¿no? Por lo que ha habido varios paros ya, ¿no? También. Sí. Entonces la idea nuestra no es que tenemos la varita mágica ni una solución mágica en ese sentido, pero en cuanto a la reforma estructural es
lo que hay que hacer es retomar los monumentos naturales. Todo eso tiene que ser reparado y en realidad yo creo personalmente que el Estado tiene que hacerse cargo de eso porque son monumentos de la ciudad, ¿no? O sea, cuando lo dejamos en manos de un privado, como ha estado pasando desde los 90, ya vimos lo que pasó, ¿verdad? Terminaron desatendidos. Lo económico y no... Claro. Entonces, por un lado, eso yo creo que tiene que hacerse cargo el Estado. Después, hay un montón de cosas que no demandan una gran inversión. Por ejemplo, ahora el zoológico, a pesar de que diga que hace conservación y demás, ha recortado todos los pocos presupuestos que tenían los diferentes proyectos de conservación. Entonces, en realidad nosotros, toda la plata de las entradas hoy no va a otro lugar que al bolsillo de una persona que está ahí arriba. Si nosotros, la idea no es seguir cobrando 190 pesos, ¿no? Eso por otro lado. Pero yo creo que hay un montón de formas. O sea, la gente sigue yendo al zoológico y nuestra idea es que, por más que no se exhiban jirafas ahí o osos polares, ¿no? La gente va a seguir yendo, porque es un paseo tradicional para conocer los monumentos históricos, ¿sí? Es un lugar de paseo. Entonces la idea es que la cuota de entrada no exceda el precio de lo que sale ir a un parque nacional en promedio, por ejemplo, ¿no? Y con esa entrada vincularíamos un montón de cambios. Pero hay algunos que ni siquiera requieren dinero. Yo escribí un artículo respecto a qué cambios se podrían experimentar ahora en los zoos para mejorar la condición de los animales, sin invertir un solo peso. Ajá. Porque ya mejorando, cambiando de lugar a algunos animales, ¿no? Poniéndolos en lugares que los estresan menos, ampliando sus recintos, porque en realidad tienen un recinto atrás también, al cual no los dejan ir para que estén exhibidos durante el día al público, ¿no? Unificando ya esas partes, se pueden mejorar muchísimas cosas, ¿no? Entonces, nuestra idea es empezar a trabajar por ese lado, y por suerte los empleados mismos nos están apoyando también, ¿no? Entonces tiene que salir de ellos un poco un montón de ideas que ellos ya tienen en la cabeza y que no les dejan llevar adelante los actuales concesiones, ¿no? ¿Vos tenías alguna duda más para...? Sí, no, ¿qué cambios estructurales se necesitan para hacer lo que ustedes pretenden, el cambio ecológico? Sí, lo cierto es que los monumentos históricos no se pueden modificar ni mover, eso lo tenemos bien en claro. Lo cierto es que hay, como les decía, hay muchos recintos que ya están vacíos, justamente porque se ha ido vaciando de animales el zoo. La idea es hacer un museo de la crueldad animal, justamente de los zoológicos en parte de esos recintos, donde va a haber, por ejemplo, uno va a poder entrar al recinto y tratar, bueno, de por medio de la empatía sentir lo que sentiría un animal encerrado allí adentro, ¿no? Poner fotos de cómo eran los antiguos recintos y, bueno, mostrarlos un poco, ¿no? Porque actualmente, de hecho, hay muchas jaulas vacías y uno diría, bueno, ¿cómo es que era posible que un mono vivía ahí, un ave vivía ahí? Eso sería parte, ¿no? Después, la idea es delimitar una parte de paseo público y delimitar una parte justamente de centro de rehabilitación, de cuarentena, ¿no? Que ya les digo, en Buenos Aires actualmente uno es guardaparque, me traen un primate, por ejemplo, a la reserva que alguien tenía de mascota, no tengo dónde mandarlo, no tengo dónde mandarlo a hacerlo ver, siendo que el zoo, como muchos otros zoos, ¿no? de acá de Buenos Aires, están repletos de profesionales, veterinarios, que trabajan con vida silvestre y que no los dejan atender a estos animales porque están dedicados a producir dinero, digamos, para el zoológico, ¿verdad? Y hay un tema también que preocupa, ¿no? Que en esta transformación, en esta transición, digamos, con los animales, con los pocos, ¿no? que hay en el zoológico porteño, vos hablabas de cuál puede ser el destino futuro, digamos, si pueden volver a su hábitat natural, algunos han nacido en cautiverio, ¿cómo se maneja todo ese tema? Bueno, es muy complicado, ¿no? Es muy complicado reintroducir animales a su medio natural después de que nacieron en un zoológico, justamente porque el entorno del zoológico los enferma, les hace muy mal, hace que, digamos, de alguna manera pierdan su conducta natural o se acostumbren a la gente, ¿no? Lo que hace que para que sobrevivan en la naturaleza es muy difícil y muchas veces es imposible, otras lleva un proceso de rehabilitación de muchos años, ¿no? Es por eso que nosotros no proponemos actualmente agarrar, digamos, una vez cerrado, digamos, el zoológico o iniciado su transformación, agarrar y mandarlos a un lugar determinado, porque no hay un lugar donde mandarlos, por lo menos dentro de la Argentina no hay. Hemos tratado con algunos santuarios del exterior, pero ya vimos la experiencia de la Agencia de Protección Ambiental que querían mandar a 2 animales afuera y no han podido hasta la fecha, ¿no? Entonces, no es una cuestión fácil, tampoco es cuestión de mandarlos a otro zoológico, porque no solucionaría absolutamente nada. De hecho, muchas veces terminarían en peores condiciones estos animales, ¿no? Cosa que ha pasado en algunos traslados que se han realizado acá dentro de Buenos Aires, e incluso los animales a veces desaparecen durante los traslados o se figura en las planillas que llegan muertos y en realidad no llegan muertos, ¿sí?
los animales silvestres, sobre todo los exóticos, los raros, valen muchísimo dinero, ¿no? Entonces, si yo tengo un tigre blanco que de repente digo, bueno, un santuario lo quiere y en realidad me lo desviaron, digamos, alguien está haciendo mucho dinero con eso. La idea es tener mucho cuidado con estos traslados, ¿no? Por eso nosotros proponemos, en un primer momento, continuar teniéndolos ahí, en las mejores condiciones posibles, sin que sean exhibidos. Y de a poco, a medida que pasen el tiempo, vamos a ir buscando las mejores posibilidades para estos animales, ¿no? Ajá. Vos dijiste en varias oportunidades el tema del tráfico ilegal. ¿Ha habido algún tipo de denuncia, investigación o algo que pueda aportar pruebas para tratar de evitar estas cuestiones tan deleznables? Bueno, es muy complicado porque lamentablemente penetra en muchas instituciones del Estado. El actual director del zoológico, que es el señor Aguado, ha sido denunciado por tráfico ilegal de especies en los 90. Sin embargo, es el director actualmente, ¿no? Lo que vemos es que también, por ejemplo, dentro del Zoo de Buenos Aires, hasta hace muy poquito continuaba funcionando el circo con animales, ¿no? Prohibido en toda la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces, ¿cómo es que eso funciona? Evidentemente, hay una suerte de que alguien se beneficia, digamos, de esa cuestión y alguien habilita esos papeles, ya le digo, desde Fauna Nación, desde otros organismos, ¿no? Muchas veces, incluso la procedencia de esos animales es dudosa, porque si hablamos de lobitos, de estos animales que están en lo que es el circo, ¿no? O sea, su procedencia a veces es dudosa porque lo que nos han contado algunos empleados del zoológico es que el señor encargado de esa parte, que aparte es una subconcesión, ¿no? Lo que hacen es salir en la lancha, agarran lobitos, los cargan, los suben, ¿sí? Los capturan en su medio natural y después dicen que algunos fueron varados en el Mar del Plata, en el puerto, ¿sí? Y dicen, bueno, quedaron varados 5, nosotros los recuperamos, los soltamos y resulta que 2 terminaron en el acuario de Buenos Aires, ¿no? Entonces, todas esas cosas deberían ser súper monitoreadas, pero a nivel nacional, lamentablemente, yo no podría poner las manos en el fuego y que se estén haciendo esas cosas, porque fíjese usted cómo el zoo de Luján continúa permitiendo que ingresen personas en jaulas de los leones, cuando todo el mundo sabe que es ilegal, cuando todo el mundo sabe que los estatutos de los zoológicos de todo el mundo prohíben eso, ¿sí? por el riesgo simplemente, y eso continúa funcionando a los ojos, digamos, de todo el mundo, ¿no? Entonces ahí nos da la pauta, digamos, de algunas cosas que pasan, ¿no? Ajá. Bueno, quizás ahora, ya que a nivel nacional va a haber un Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, quizás este tema también lo tomen y ustedes puedan tener posibilidad de conectarse con las nuevas autoridades, tanto a nivel nacional o en el caso de la ciudad, que también seguramente va a haber algunas modificaciones en cuanto a quienes dirigen todos estos temas, ¿no? Ojalá que sí, porque hay, ya le digo, como guardaparque, le digo, hay muchos temas pendientes en cuanto a tráfico de fauna. Además, Buenos Aires es un gran centro que recibe mucha fauna para las ferias y demás, ¿no? Y no contar con un centro, ¿qué es lo que produce esto, no? No tenemos un lugar para hacer cuarentena con los animales. Entonces, Gendarmería nos dice, no podemos ir a decomisar animales a la feria porque no tenemos dónde tenerlos después. No los podemos soltar a su ambiente natural, algunos están enfermos. Entonces, no podemos realizar los operativos porque no tenemos un lugar donde depositarlos después. Entonces solucionaríamos, sería un golpe al tráfico ilegal de especies muy grande, porque además la idea nuestra es replicar el proyecto Jardín Ecológico no solo en el Zoo de Buenos Aires, sino en todos los zoológicos del país, ¿no? Y eso ya está pasando en el Zoo de Mendoza, en La Rioja y en varios lugares más, por suerte. Ajá. Y con respecto a la ley en la ciudad de Buenos Aires, ¿cuáles van a ser los próximos pasos? ¿Cómo sigue el tema del tratamiento de la ley? Estamos esperando a que nos vuelvan a llamar de la parte de ambiente, ¿sí? de la legislatura. Y después tenemos que pasar por varias comisiones más, ¿no? Por la de concesiones, por la de espacios públicos, eran 3 o 4. Lo cierto es que la tratativa de la ley en sí, del proyecto de ley, ha sido más que buena, ¿no? Porque todo lo que hemos oído ha sido positivo. O sea, los diferentes frentes políticos nos dicen, bueno, como que están en concordancia con nosotros, ¿no? Nadie ha salido a decir, no, bueno, esto no puede funcionar por X razón, ¿no? Entonces, eso la verdad que nos llena de esperanza de ver realizado este proyecto tarde o temprano, ¿no? Bueno, Andrés Guillermín, te agradecemos mucho tu presencia en nuestro programa. Esperamos contribuir a este tema de ver si se puede transformar el zoológico y bueno, en cualquier momento te volveremos a convocar. Buenísimo, muchas gracias. Te agradecemos, vamos a una pequeña pausa en Ciudad y Comunas y continuamos con más novedades. Hola, mi nombre es Andrea Contreras y me desempeño como Community Manager en el portal solodueños.com. A grandes rasgos, soy la persona que maneja la presencia de la empresa
en las redes sociales, al tiempo que interactúo con la comunidad, en Facebook, Twitter y el blog. Precisamente, hoy vamos a hablar de cómo los dueños directos pueden aprovechar las redes sociales en el proceso de venta y alquiler de su propiedad. Cuando pensamos en redes sociales, solemos asociar los espacios de ocio, de entretenimiento, donde la gente entra para enterarse de la vida y obra de sus amigos del colegio, por ejemplo. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo, las redes sociales se han ido convirtiendo en espacios informativos y de interés. Entonces las personas cada vez más entran para informarse de las noticias que les interesan, para buscar productos que les interesan, y esto se ha convertido también en una especie de servicio social. Uno de los servicios sociales que más utiliza la gente entonces es la búsqueda de vivienda, ya sea compra o alquiler. Lo más importante para destacar es que la gente quiere tratar directamente con el dueño. ¿Por qué? Porque las inmobiliarias sabemos que suelen cobrar un poco más en lo que se refiere a comisiones y depósitos para entrar como garantía. Teniendo esto presente, el dueño directo tiene que tener presencia en las redes sociales. Ahora, ¿qué otra ventaja tienen las redes sociales? No se trata solo de abrir un perfil y esperar que solo nuestros amigos o familiares se enteren de que estamos vendiendo o alquilando. Lo importante es que los amigos de nuestros amigos o los amigos de nuestros familiares también se van a enterar. Y se genera como una especie de boca a boca virtual. Si como dueño directo no tenemos un perfil en Facebook o en Twitter, podemos pedirle ayuda a un familiar, a un sobrino, a un nieto. Lo importante es tener la presencia. Sin embargo, no se trata solo de abrir un perfil y creer que con eso ya está. Tenemos que usar ciertas estrategias para tener unas publicaciones efectivas. Empecemos entonces con Facebook. Facebook es un lugar ideal para contactar, como ya dijimos, con amigos y familiares, pero la creatividad es muy importante. No podemos pensar que pegando el link del portal donde tenemos la propiedad publicada es suficiente. Es súper importante utilizar una buena fotografía para así atraer y aumentar la interacción. Por ejemplo, entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos subir, por ejemplo, la foto del patio o de la terraza, podemos etiquetar a algún amigo, y en este punto quiero hacer hincapié en algo, no a todas las personas les gusta ser etiquetadas. Entonces, busquemos un amigo de confianza o alguien que sepamos que no tiene problema, lo etiquetamos y podemos poner, por ejemplo, el patio es mi lugar favorito de la casa. Carlos, ¿te acordás del asado que hicimos la semana pasada? Genial espacio para la persona que compre la casa. Y luego de este texto, poner, por ejemplo, el link del portal donde tenemos publicado el aviso. Vamos a ver que las interacciones van a aumentar y la gente va a tender a compartir la publicación. Pasemos ahora a Twitter. Twitter es una red muy interesante porque es muy instantánea. Cualquier mensaje que publiquemos se va a difundir inmediatamente. Lo importante que hay que tener en cuenta es que solo contamos con 140 caracteres. Entonces, la creatividad ahí es fundamental. También hay que tener en cuenta que Twitter se maneja por algo que se llama el hashtag. Entonces, el hashtag, a grandes rasgos, es una palabra clave que está precedida del signo numeral. ¿Cómo podemos entonces componer el tweet? Podemos poner el hashtag, que en este caso es muy importante que tengamos en cuenta que el hashtag agrupa en Twitter los temas por temática. Entonces, si la persona está buscando alquiler o compra o está buscando en un barrio específico, entonces lo que tenemos que hacer para llegar a ellos es usar estas palabras clave con el signo numeral. Entonces, por ejemplo, poner numeral depto, numeral casa, numeral caballito, Belgrano, etcétera. Pero aquí lo importante es usar la palabra también dueño directo, entonces sería numeral dueño directo, numeral dueño alquila o numeral dueño vende. Importante entonces el hashtag, contar algo esencial de la propiedad, por ejemplo, la vista desde mi depto, y poner una foto y poner el link también del portal donde tenemos publicado el aviso. Pasemos ahora a hablar de YouTube. Sabemos que es un canal muy visto, la gente le encanta ver videos en YouTube, entonces
¿por qué no aprovechar este espacio también? ¿Qué podemos hacer en YouTube? No necesitamos tener un equipo grandísimo. Con el celular y con nuestra creatividad ya tenemos las herramientas. Entonces podemos hacer como una especie de tour virtual de nuestra casa, y esto nos ayuda porque podemos llegar a un montón de personas, y esas personas no necesariamente tienen que ir a nuestra casa a visitarnos y a verla. Desde YouTube la pueden ver perfectamente. ¿Qué podemos hacer para resaltar las características de nuestra propiedad? Contar una historia. ¿Por qué mi propiedad se destaca dentro de toda la oferta que puedo encontrar en Internet o en el mercado inmobiliario en general? Ahora hablemos de los blogs. Esto es ideal, por ejemplo, para las personas que tienen más de una propiedad, dueños de pequeños emprendimientos o personas que trabajan de pronto con alquileres temporarios. El blog es ideal porque pueden expandirse mucho más hablando de las bondades del inmueble. Pueden, por ejemplo, dedicar un post a la semana y contar, por ejemplo, un día hablar de los exteriores, otro día hablar de los interiores, la cocina, el baño, la habitación principal, y también los amenities, por ejemplo. Es ideal también para expandirse entonces, y hacer un post a la semana es importante. Bueno, como recomendaciones finales entonces, tener en cuenta que las redes sociales son espacios donde las palabras clave son sumamente importantes. Entonces, cuando estemos redactando nuestras publicaciones, pongámonos en el lugar de las personas que están buscando. Si yo estuviera buscando una propiedad en Internet, ¿qué escribiría? ¿Qué pondría? Respondamos esta pregunta y plasmémoslo en nuestras publicaciones. Es importante también evitar la sobreexposición. Cuando se publica muy seguido, esto se llama spam y suele ser molesto. Entonces, con 1 o 2 publicaciones a la semana es más que suficiente. Como recomendaciones finales, entonces, y ya para concluir, tener en cuenta que como dueños directos somos los más indicados para mostrar nuestra propiedad, porque hemos vivido en ella, porque la conocemos, porque le tenemos cariño, y esto lo tenemos que plasmar en las redes sociales. Las redes sociales son un excelente espacio que hay que saber utilizar y que pueden servir como complemento para nuestros esfuerzos de marketing inmobiliario. Espero entonces que se animen a probar estas herramientas y que les resulten de utilidad. Bueno, llegamos al final del programa de hoy de Ciudad y Comunas. Te agradezco, Sandra, tu colaboración hoy, ya que no está Emiliano. Ya la semana que viene lo vamos a tener de nuevo. Agradecida yo por haberme nosotros. Invitado. Bueno, esperemos haber contribuido con este tema tan importante para los porteños como es transformar nuestro zoológico y el cuidado de nuestras especies animales, que son tan importantes y que lamentablemente no están siendo tratadas como corresponden. También esperamos que haber cumplido con el pedido de la gente con respecto al micro de Solo Dueños vinculado a redes sociales, que fue muy interesante y que fue muy pedido por todos. Y bueno, les llegó la hora de despedirnos hasta dentro de 7 días, el próximo martes 19:30, acá en Arinfo TV, esta propuesta que hemos dado en llamar Ciudad y Comuna. Muchas gracias y nos vemos. Nos vemos.